Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro Díaz, qué gusto, gracias por esperar a esta pausa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Adriana. Pues mira, Adriana, aquí en Enfoque y al pie del tiempo. Hay en este momento muchos asuntos en la agenda que son de interés y que van desde los efectos en materia de migración, combate al crimen y reforma energética, derivados del encuentro que sostuvo de manera reciente el presidente López Obrador con su homólogo de Estados Unidos, Biden, hasta los escándalos por supuesta o real corrupción entre funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno. Pero hoy quiero referirme a asuntos que a muchos nos interesan todos los días y voy a empezar para abordarlos con dos preguntas. ¿Cómo volver a una relativa normalidad? ¿Cómo ir recuperando parte de nuestra vida cotidiana en medio de la catástrofe sanitaria sin causar problemas mayores? Sabemos que no viviremos una etapa pospandémica mientras las empresas farmacéuticas del mundo no pongan en el mercado medicinas para aliviar y curar las enfermedades causadas por el coronavirus y que lesionan en general al sistema microvascular. Las vacunas se han convertido en nuestra única esperanza, no de evitar contagios como receptores o transmisores, pero sí de evitar estados graves, hospitalizaciones y muertes. Ante la cuarta ola que una vez más tiene Europa como centro de contagios en el mundo, Estados Unidos ha alertado que no viajen a sus ciudadanos a lugares como Francia, Portugal, México, lo dijo ayer, y en todos los países, en muchos países, México incluido, se ha decidido aplicar la tercera dosis de vacunas a las personas mayores de 60 años y a niños sanos desde los 15 a los 17 años o que tengan enfermedades crónicas de los 12 a los 17, aunque en muchos países se ha empezado a vacunar a niños desde los 2 años, como en Cuba, por citar un ejemplo. En México, más del 80% de la población ha recibido vacunación completa. Hay alrededor de 17% de adultos mayores de 18 años sin vacunas y a los que debe convencerse de hacerlo con un argumento sencillo. La mayoría de los contagiados hospitalizados por COVID que han muerto son personas no vacunadas. Ese es un argumento mayor. Es necesario seguir enfrentando la mayor epidemia que ha sufrido la humanidad en un siglo con voluntad de autocuidado. Necesitamos aceptar la realidad y no bajar la guardia. En el campo de la prevención voluntaria, creo que es válido reconocer que nuestro país tiene tasas de vacunación mayores a las de muchos países del mundo, incluidos algunos altamente desarrollados. Un ejemplo, Estados Unidos, donde hay personas que no se vacunan, argumentando motivos religiosos, o no lo hacen, para ser francos, por ignorancia, prejuicios o fanatismo. En México, la gran mayoría ha querido vacunarse porque existe una cultura de autoprotección desarrollada por las instituciones sociales creadas por los gobiernos postrevolucionarios. No formo ni he formado parte de aquellos que miran al pasado solo para culparlo de los males presentes. En el ámbito de salud, seguridad social y educación se formaron y todavía existen, esperemos que sigan, instituciones encargadas de mejorar la vida de los mexicanos. Basta recordar que a lo largo de décadas se desarrollaron cada año, no sé si las recuerdas, las campañas nacionales de vacunación. Inclusive, Socorro, claro Sí. que las recuerdo, pero inclusive México contribuía con vacunas a Centroamérica y llegamos a erradicar aquí el sarampión y la tuberculosis, que ya volvieron.
Bueno, exactamente, qué bueno que lo estamos recordando porque pertenecemos a generaciones que fueron vacunadas en las escuelas públicas y privadas todo. Contra la poliomielitis, el sarampión, la tosferina, tétanos, etcétera. Y esas campañas nacionales han familiarizado a la gente de todas las condiciones sociales con la medicina preventiva. Por eso creo que la mayoría de los adultos mayores acudiremos a ponernos la tercera dosis, aunque sea de AstraZeneca, porque de acuerdo a lo que he estado leyendo en medios de comunicación internacionales, hay pruebas de que aplicar las primeras dosis con una vacuna y una tercera de otra marca eleva el sistema inmunológico y las defensas del organismo. Sí, oye, Socorro, antes éramos de la tercera edad, hoy somos de la tercera dosis. Sí, pero de vacunas, ¿eh? Sí. Que quede claro. De vacunas, sí, de vacunas. Muy bien, a que lo aclares. También creo que la mayoría de los padres y tutores aceptarán la vacunación de los menores de edad, pese a unas desafortunadas declaraciones que de manera reciente hizo el secretario de Salud, Alcocer, no desmentidas ni matizadas, como yo hubiera esperado, en el sentido de que él no vacunaría a sus nietos porque las vacunas limitan el desarrollo inmunológico. Dios de mi vida, ¿cómo dices un secretario de Salud? Pero digo, y todos los que nos pusieron, y se han aplicado a millones esas vacunas. A él mismo, ¿no? seguramente. Exacto. ¿Y por qué si es un reconocido científico no se sabe que haya publicado alguna alerta sanitaria contra la práctica de la vacunación cuando no era funcionario? Bueno, mira, creo que a la epidemia mayor debemos agregar otras. Una de ellas es la capacidad que tienen algunos integrantes del actual gobierno para hablar sin medida y no corregir cuando se equivocan y confunden. El otro tema relacionado con las preguntas iniciales, cómo recuperar parte de nuestra vida cotidiana sin sufrir problemas mayores, es el de la movilidad, del tránsito, de nuestra presencia en las calles y en los caminos y del mantenimiento que se requiere dar en prácticamente todas las estructuras funcionales del país. Hemos pasado, en mayoría, más de un año prácticamente encerrados e inmóviles. Durante esa etapa se multiplicaron los irresponsables que empezaron a confundir las calles con pistas de alta velocidad sin respetar semáforos, señales, peatones o ciclistas. Los motociclistas forman una subespecie aparte. La mayoría no solo hace lo mismo que los automovilistas, sino que también han convertido las carreteras en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuando las ven correr, y tú los ves correr sobre dos ruedas a 240 kilómetros por hora, piensas, si se quieren matar, ¿por qué no se arrojan de gran altura en un sitio desierto en lugar de atentar contra la vida de otros? Claro. Digo, si se quieren matarnos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué nos quieren matar a los otros, no? Bueno, se está registrando un gran número de accidentes en calles y carreteras de todo el país. Sí. Es indispensable, primero, vigilancia, de las autoridades y hacer conciencia masiva de que el retorno a una relativa movilidad nos exige a todos la máxima prudencia y una buena dosis de paciencia, y a las autoridades un esfuerzo, un ejercicio para ser más eficientes. Requieren ejercer una vigilancia eficaz en las calles, no solo para garantizar la seguridad de todos, sino para recordar antiguas prácticas y costumbres, respetar las señales de tránsito, acordarse de que es más urgente tapar baches y socavones que levantar banquetas que están en buen estado, o levantar el pavimento de las calles y dejarlas 3 o 4 semanas sin volver a pavimentar. Sí, qué costumbritas han tenido en los últimos años. En los últimos meses también. O tiempos. Las calles son una porquería donde estés, en la alcaldía que sea una vialidad primaria o no. Es un destrozo de ciudad. Una vez te reíste mucho. Y de ciudades, de las grandes ciudades del país están en esas condiciones. Una vez te reíste mucho cuando dije, la Ciudad de México los espera con los baches abiertos.
Sí, Es y que así estamos, con los que, baches que abiertos. también hay que recordarles a las autoridades, porque yo sé que no quieren a los automovilistas, pues que es una actitud desdeñosa contra las clases medias aspiracionistas, pero es importante acordarse de que es más urgente tapar los baches y socavones, porque también en las calles circulan los peatones, ¿no? Sí. Y es importante revisar los cambios que han hecho en las vialidades algunos genios que han aumentado el caos de circulación. Es necesario medir los grados de contaminación que estamos padeciendo en las concentraciones urbanas. Sí. Establecer vigilancia en las carreteras, no solo para detectar o detener traficantes de drogas, de personas, de mercancías ilegales, sino también para marcar altos y detener a los, perdónenme, Checo Pérez de bolsillo, que quieren manejar carcachas convertidas en trailers como si fueran Ferraris y causan accidentes con decenas de muertos. Sí, no, qué cosas hemos visto últimamente. Esta es la desgracia. Sí. Si estamos en semáforo verde, necesitamos autoridades que pongan orden entre los dueños de almacenes peligrosos de pólvora y de cohetes que están multiplicando accidentes y muertos en el país. Para regresar a una nueva relativa normalidad, necesitamos ser responsables todos, y en primer término, las autoridades. Queremos menos espectáculos y mejores resultados prácticos, cotidianos, en materia de seguridad y de protección colectiva. Sí. Exijámoslo, tenemos derecho. Son nuestros empleados, a ellos les pagamos para que hagan su trabajo. Con nuestros impuestos y los pagamos rigurosamente. Así es, la inmensa mayoría, sí. Sobre todo lo que nos llaman los causantes cautivos. No queremos lealtad, yo agrego esto, queremos efectividad. Así es. Que hagan su trabajo. Sí. Punto. Sí. Y bueno, la lealtad que se haga con los ciudadanos, o sea, los ciudadanos queremos que sean leales con nosotros, ¿no? Cierto, no con su jefe. Lealtad con nuestro país, lealtad en la defensa de los intereses colectivos y de los intereses nacionales. Sí, esa lealtad sí la queremos, no personalizada, pero sí una lealtad colectiva. Muy bien, Socorro, como siempre, me encanta, y tu cierre quedó fantástico, pero todo lo que fuiste enumerando a lo largo de tu comentario, todo es, para no variar, nos dejas con una reflexión, pero empecemos por responsabilizarnos de nosotros mismos. Tienes razón. Así es. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Yo también a ti, y hasta la próxima semana, Socorro Díaz. Gracias. Al pie del tiempo. ¿Y qué creen? Que de parte de Socorro Díaz y de la editorial Siglo XXI, hace 15 días aquí Socorro nos presentaba su libro más reciente, La pandemia, una crónica. La pandemia en una crónica. Y qué crónica tan deliciosa. Es una gran periodista, Socorro Díaz, que con gran lucidez y finura aborda las diferentes especialidades del periodismo. Y este libro, La pandemia en una crónica, hace un recuento de lo que ha ocurrido para los 7.500 millones de habitantes que ya somos en este planeta a raíz de la aparición de la pandemia. Los efectos en materia sanitaria, económica, social y política, dice aquí en la contraportada, a partir del 30 de enero del 2020, cuando fue el día que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria mundial. Entonces, tiene datos mundiales, pero por supuesto se centra en México, en lo que hemos vivido. Y también hace un planteamiento muy interesante de la urgencia, como la acabamos de escuchar, pero en otro tipo de necesidades que tenemos los seres humanos y los mexicanos, pues. Pero aquí plantea también la urgencia de emprender negociaciones internacionales, como lo acaba de proponer apenas la semana pasada la Organización de las Naciones Unidas. Cada país, pero también todos unidos en este tema de este virus que recorre el mundo con una y con otra y con otra y con otra cepa. Dice aquí al final de la contraportada, los lectores encontrarán aquí referencias básicas para comprender el inicio de tiempos duros pero inolvidables. La pandemia en una crónica, Socorro Díaz. ¿Quién dijo yo? Ah, ya están.
Ah, bueno, ya teníamos estos tres cuando lo presentó. Ya tenemos para Malú Hernández, José Eric Torres y Chivisit Santamarí. ¿Cómo vamos a hacer para que los reciban? ¿Tú sabes, Gastón? ¿O tú, Rocío? Nos dices después de la pausa.